Intervalo. Intervalo es el conjunto de todos los números comprendidos entre dos extremos. Antes de resolver en forma gráfica, simbólica y la solución numérica, veremos dos aspectos muy importantes. Cuándo se dice intervalo cerrado y cuándo se dice intervalo abierto. Se dice intervalo cerrado cuando el símbolo menor o mayor tiene el signo igual. Intervalo abierto será cuando el símbolo menor y mayor no tiene el igual. Entonces, intervalo cerrado es cuando tiene igual, intervalo abierto es cuando no tiene igual. Bajo los aspectos, este intervalo hacemos su solución gráfica, simbólica y la solución numérica. Por lo tanto, en forma gráfica, lo representamos en forma gráfica el intervalo. Una línea numérica, el número 3 y el número 6. Cuando el intervalo es abierto, es intervalo abierto cuando no tiene igual. Por lo tanto, es un intervalo abierto. El intervalo abierto se representa por un círculo y por otro círculo sin rellenar. La solución son todos los números comprendidos entre 3 y 6, donde no se toma en cuenta ni el 3 ni el 6, ni todos los números comprendidos entre 3 y 6. Es la forma gráfica. En la forma simbólica se escribe el número 3, el número 6. El intervalo abierto se representa con paréntesis. El intervalo abierto se representa con paréntesis. Es la forma simbólica. La solución numérica. En la solución numérica se toma en cuenta lo siguiente. Cuando es intervalo abierto, no se toma en cuenta ni el 3 ni el 6. La solución son todos los números que están dentro del intervalo. Entonces, la solución numérica será el número 4 y el número 5. El 4 y el 5. Bien, este intervalo lo representamos entonces en forma gráfica, en forma simbólica y la respectiva solución numérica. El ejemplo número 2. Tenemos aquí el intervalo cerrado porque tiene igual. Lo representamos en forma gráfica, en forma simbólica y la respectiva solución numérica. Primero, la forma gráfica. Una línea. Se escribe el 0 y el 4. Bien. Cuando es intervalo cerrado, un círculo rellenado. Intervalo cerrado, un círculo rellenado. La solución, todos los números comprendidos entre 0 y 4. Bien, tenemos la forma simbólica. Se escribe el número 0, 4. Cuando es intervalo cerrado, se representa con corchetes. El 0, intervalo cerrado con corchete. El 4, intervalo cerrado con corchete. Esa es la representación simbólica. La respectiva solución numérica. Entonces, cuando es intervalo cerrado, se toma en cuenta el 0 y se toma en cuenta el 4. Es lo contrario del intervalo abierto. En el intervalo abierto no se toma en cuenta ni el 3 ni el 6. Mientras que en el intervalo cerrado sí se toma en cuenta los extremos, el 0 y el 4. Y se representa con corchetes los intervalos cerrados. Entonces, la solución numérica. Tenemos su solución numérica. Entonces, se toma en cuenta el 0 y se toma en cuenta el 4. Entonces, la solución numérica va a ser el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 0, 1, 2, 3 y 4. Esa es la respectiva solución numérica. El ejemplo 3 es una mezcla de intervalo cerrado, intervalo abierto. Entonces, hacemos la forma gráfica. Escribimos el número 5, el número 8. Bien, el 5, intervalo abierto. Intervalo abierto, por lo tanto, se representa con un círculo sin rellenar. Intervalo cerrado se representa con un círculo rellenado. Intervalo abierto sin repintar, intervalo cerrado rellenado. La solución, todos los números comprendidos
entre 5 y 8. Bien, la solución simbólica se escribe el 5,8. Por lo tanto, intervalo abierto se representa con paréntesis. Intervalo cerrado se representa mediante el corchete. Esa es la forma simbólica. La solución numérica. Tomamos en cuenta lo siguiente en la solución numérica. El 5 es intervalo abierto, no se toma en cuenta. El 8 es intervalo cerrado, sí se toma en cuenta. Entonces, la solución numérica va a ser el número 6, el 7 y el 8 que se toma en cuenta. Bien, vamos a un ejemplo número 4. Este ejemplo 4 lo escribimos en forma gráfica, forma simbólica y la respectiva solución numérica. Primero, en la forma gráfica. En la recta numérica tenemos lo siguiente. El número 3, intervalo abierto. Intervalo abierto. Se presenta con un círculo sin rellenar. Entonces, ¿cuál es la solución? Todos los números mayores a 3. Todos los números mayores a 3 son el 4, el 5, el 6, 10, 20, 30, hasta el infinito positivo. Bien, entonces esa es la forma gráfica de representar este intervalo. Bien, su forma simbólica. Escribimos 3, infinito. Infinito positivo. Bien, intervalo abierto, un paréntesis, infinito. Infinito es una expresión que va creciendo constantemente y no tiene fin, por lo tanto es abierto, con paréntesis. Bien, la respectiva solución numérica. Entonces la solución numérica va a ser lo siguiente. Todos los números mayores a 3. Los números mayores a 3 son el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito positivo. Esa es la respectiva solución numérica. Ejemplo número 5. Bien, primero en forma gráfica lo representamos, una recta. El número 2. Bien, intervalo cerrado. El intervalo cerrado se representa con un círculo rellenado. La solución. Todos los números menores iguales a 2. Todos los números menores iguales a 2 será el 1, el 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta el infinito negativo. Bien, esa es la representación gráfica del intervalo. La forma simbólica. Se escribe el infinito negativo, 2. Bien, el 2 es un intervalo cerrado, por lo tanto se representa con un corchete. Infinito es con un paréntesis. Es la forma simbólica. La solución numérica. La solución numérica será el 2 se toma en cuenta. Luego viene 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta infinito negativo. Esa será la solución numérica.